Buenas, ¿cómo andan? Aquí Jason con el tema del Espíritu Santo. Como saben, empecé con este tema en la iglesia y quería dejar estos resúmenes, más o menos 10, 15 minutos, para en caso que no ha podido llegar a una de las reuniones o simplemente quiere repasar lo que hemos dicho. ¿Por qué el tema del Espíritu Santo? Bueno, es un tema que cuando uno habla con alguien que va a una iglesia o no va a la iglesia, ¿sí? Siempre surge. Y a veces surge tanto que se menciona y se habla más del Espíritu Santo que Jesús, que murió por nuestros pecados, o el Padre que muestra su amor para con nosotros por medio de su Hijo. Entonces, este es un tema que muchas veces se habla y no estamos seguros si están pensando lo mismo que pensamos nosotros o no. Entonces, en el largo plazo, no solamente hoy, pero más adelante vamos a ir aclarando lo que la palabra dice. Y ahora tengamos cuidado porque alguien viene con un versículo y nos explica algo y dice Espíritu Santo. Y nosotros miramos y sí, Espíritu Santo, claro que sí, pero no siempre estamos pensando lo mismo. Como esto es un resumen, no voy a leer, ¿sí?, los pasajes. Ustedes lo pueden leer, capaz ya lo leyeron en pantalla. Pero acá tenemos en este versículo de Lucas 1:37 tenemos, se menciona, voy a buscar un resaltador, ¿sí? Y ahí estamos, el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos el poder del Altísimo, tenemos una coma, ¿sí? Tenemos un artículo acá y dice que va a cubrir con sombra, ¿sí?, este santo ser. ¿Quién es este santo ser? El que va a nacer. ¿Quién es el que nace? El Hijo de Dios. Entonces tenemos el Hijo de Dios y mención de Dios mismo. Tenemos este poder del Altísimo. Prácticamente tenemos toda la Trinidad aquí en este versículo 1, ¿sí? 2, que es el poder de Dios, una descripción, podríamos decir, de Dios. Tenemos una descripción de este que van a ser, que es el Hijo, que va a ser santo también. Entonces tenemos las tres personas, el Hijo, vamos a poner un 3 acá, el Hijo, y entonces uno, 2 y 3. Ahora en Juan 16:7 dice yo, y este que habla es Jesús, ¿sí? Os conviene que yo, Jesús, dice que se fuera. ¿Por qué? Porque el Consolador, y sin irnos de este pasaje, sabemos que el Consolador sí es el Espíritu Santo. ¿Quién lo envía? Él lo envía. Ahora, esto parece obvio, ¿sí? Y no solamente más rápidamente hago parecer estas otras notas que ya vimos en la iglesia. Con estos mismos versículos que nosotros vemos en la Trinidad, hablando del mismo Espíritu Santo, ¿sí?, hablando del mismo Consolador, hay algunos que usan estos exactamente versículos para decir que hay un solo Dios, unicidad de Dios. Y eso es una doctrina hoy en día. Entonces, tengamos cuidado que cuando alguien viene y nos dice Espíritu Santo, nos diga esto y nosotros digamos, ah, sí, estamos de acuerdo. Ojo, ¿por qué? Porque si el Espíritu Santo es Jesús, ¿quién murió por tus pecados? ¿Jesús o el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces es importante hacer esa diferencia. Y aparte mencionamos otros versículos en cual se mencionan la Trinidad, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto pasa por toda la Biblia. Mencionamos esto para que entendamos nosotros que hay diferencias en forma de pensar en doctrinas. La pregunta es si son bíblicas o no. ¿Por qué? Porque a veces para no discutir decimos si estamos de acuerdo. Pero realmente, ¿sí?, si estas cosas son tan diferentes, no estamos de acuerdo. Podríamos llegar a decir, si la Biblia no te dice cómo hacer una torta. Bien, sí, la Biblia no me dice una receta de tortas y de manteca, de harina, que qué, ¿sí? Entonces podemos decir, hacer una torta no es antibíblico. Y es verdad, hacer una torta no es antibíblico, no va en contra de Dios hacer una torta o no. Pero cuando estamos hablando del Espíritu Santo, podríamos sacar esta conclusión. Bueno, si él quiere pensar eso, está bien. Si él lo dice de esa forma, está bien para él. Bueno, pero pongamos la cosa un poco más serio. Pero si no te congregas para hacer una torta, en otras palabras, te quedas en tu casa y no te congregas para hacer una torta, entonces eso sí es antibíblico. ¿Cómo me va a decir que es antibíblico quedarme en mi casa a hacer torta? ¿Cómo no? Háganles paso a algunas otras cosas que hablamos, pero la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse, en el libro de Hebreos, Salmo 133, ya desde
en el Antiguo Testamento, cuál hermoso es, ¿sí? Esa armonía de estar juntos como hermanos. Ya lo vimos en Hechos 2:1 también, ¿sí? Que los hermanos estaban unánimes juntos. Y entonces sí, 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 hay diferencia cómo ponemos las cosas. Hay diferencia cuando hablamos del Espíritu Santo. Algunas, sí, no son antibíblicas, pero si damos vuelta a las cosas y si damos vuelta a la Trinidad y si vamos en contra del Espíritu Santo, entonces sí estamos en problemas. Entonces tengamos cuidado con eso. La próxima diapositiva o algo que hay que tener un poco de cuidado es que el Espíritu Santo es la manifestación de Dios. Yo entiendo cuando hablamos en la iglesia a qué nos referimos, pero cuando yo hablo fuera de la iglesia no estoy seguro. Y a veces uno tiene que preguntar, porque el Espíritu Santo es simplemente la manifestación de Dios o es parte de la Trinidad de Dios. Ajá. ¿Sí? Y estas cosas a veces, no, a veces, encender la radio, escuchar, buscar en YouTube, vas a ver lo que dije antes, buscarlo, lo vas a encontrar la unicidad de Dios, no creen en la Trinidad. Y esto también, bueno, buscarlo, lo vas a encontrar rápidamente, ¿sí? Que cuando alguien habla de Dios, cuando fue su experiencia con Dios, cuando se encontraron y hasta hablan de la salvación y la seguridad de la salvación, viene por esto. ¿Sí? Pedir a Dios que se manifieste en tu vida. Fui a la iglesia porque tenía una situación, una prueba, ¿sí? O una necesidad. Estas tres cosas. Una de estas. Yo fui y le oré a Dios y Dios se manifestó y yo estoy bien con Dios. ¿Cómo se manifestó? Bueno, si solucionó el problema, entonces el Espíritu Santo obró. ¿Sí? Si tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es todo, lo tengo todo o no. En otras palabras, se manifiesta Dios en la solución. Hemos evadido lo que es la cruz, la justificación, la redención, misericordia, gracia, amor, ¿sí? El sacrificio, el cordero, todo, y nos hemos enfocado en lo que es algo que pensamos que esto es el Espíritu Santo. Pero créanme que esto no es el Espíritu Santo. No es que vos le decís, y el Espíritu Santo me dijo que entregue un auto y me salieron dos, quiere decir, conocí a Dios. El Espíritu Santo me dijo que entregue mi máquina de coser, conseguí dos, eso es conocer a Dios. Y digo, ¿por qué usaste un auto y una máquina de coser? Porque es lo que justamente esta semana escuché en la radio. ¿Sí? No lo invento yo. Esto en serio. Así yo conocí a Dios. ¿Sí? Y sé que Dios mora y sé que estoy en los caminos de Dios porque esto sucedió. Estas son cosas materiales. El Espíritu Santo en la Biblia, en la palabra de Dios, que el mismo Espíritu Santo se tomó el tiempo de escribir y dejarnos, ¿sí? Por la inspiración del Espíritu Santo, no dice esto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, acá en Efesios vimos, ¿sí? Que con toda humildad, llamados, ¿sí? Dignos, con una vocación, que hay que andar, ¿sí? Mansedumbre, soportando. ¿Qué pasa? Solicitar guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El espíritu, acá, ¿sí? El espíritu, ¿dónde está? En guardar la unidad. ¿A dónde está? En la paz. No, está en el auto. No, está en la máquina de coser. No, está cómo se refleja el espíritu, se refleja en unidad, ¿sí? Y en paz, sin mencionar las otras cosas que se leen antes, de andar, de mansedumbre, soportándonos unos a otros, y con paciencia. El espíritu está en todo involucrado que en el futuro, más adelante vamos a ver en Gálatas el fruto del espíritu. Acá está. Y de eso se preocupa el espíritu, no de otras cosas. Fíjense acá más adelante en Primera de Pedro y acá solamente está el 14. Ustedes pueden volver y leer los otros pasajes que viene hablando que si te dicen ladrón y no sos ladrón, ¿eh? Si sos ladrón, no esperes que Dios te salga a la defensa. Sos ladrón, estás haciendo las cosas mal. Si sos mentiroso, no pienses que le estás dando la gloria a Dios, porque no es así, que Dios te va a ir a sacar de las consecuencias de tu mentira. No es así. El pasaje está diciendo, si te llaman ladrón porque sos cristiano y estás haciendo las cosas bien y te quieren acusar, bueno, ¿sí? Entonces, en el nombre de Cristo, ¿sí? Bienaventurado, porque, ¿sí? Él es el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros. ¿Cuándo reposa sobre vos? Cuando tenés el auto, la máquina de coser. Cuando se solucionó tu problema, tu necesidad, tu prueba. Ya no, dice acá, ¿sí? Cuando estás en esta situación donde te están acusando, y vos le estás dando la gloria a Dios, y tu testimonio por tu forma de andar le está dando la gloria, ahí está el Espíritu Santo. Y eso es muy diferente de lo que se predica, ¿sí? Eso es muy diferente de lo que se escucha a la gente decir. Y nosotros tenemos que no adaptarnos a lo que se predique afuera o lo que se dice a otros, lo que la palabra de Dios dice. Si no estás dispuesto a adaptarte a lo que dice Dios por medio de su palabra, estás viviendo otra cosa. Y puede ser que no sea antibíblico, pero puede ser que sí. Puede ser que estás dando vueltas demasiado a las cosas y estás haciendo las cosas mal. Como reflexión, usamos este pasaje y lo pongo todo rápido porque esto es un repaso. Como dijimos, los hijos de Aarón hicieron algo que no tenían, aunque ellos tenían la libertad, acá arriba, en la libertad de hacerlo, los recursos, el conocimiento y tenían algo que ofrecer. ¿Qué pasó? Ofrecieron algo extraño, un fuego extraño al Señor, que Dios nunca pidió, ¿sí? Que nunca les mandó, dice. Y bueno, y si siguen el próximo versículo, Dios mandó fuego y los consumió. No aprobó de lo de Caín, no aprobó lo que los hijos de Aarón hicieron, aunque ellos tenían la libertad. Muchos se creen en la libertad de juzgar, en la libertad de llamar al Espíritu Santo, de jugar con cosas, decir que el Espíritu Santo hizo esto, que hizo aquello, ¿sí? Y Jesús tuvo palabras duras contra eso, ¿eh? No se puede decir el Espíritu Santo hizo esto o contrario, ¿sí? Aunque tengamos los recursos, el conocimiento y tengamos algo que decir, algo que ofrecer, algo que dar. Ojo, y esté seguro que es lo que Dios manda. No le lleve fuego extraño a Dios, porque no agrada al Espíritu Santo, que entonces no agrada al Hijo, y entonces no agrada a Dios. Tengamos cuidado con eso y recordemos que cuando estemos en la prueba, el Espíritu Santo está presente. Cuando estamos en la unidad y en el amor y en el paz, el Espíritu Santo está presente. En otras cosas, cuestionable, cuestionable. Vamos a seguir con este tema más adelante, viendo la persona, las cosas que hace, que quiere que hagamos nosotros y la diferencia que hace en nuestras vidas. Así que nos vemos en el próximo video.